Siguiendo con el análisis estadístico, corresponde hacer la estadística inferencial. Hacer una inferencia es deducir algo de otra cosa. Por lo tanto, tenemos en estudios descriptivos podemos hacer estadística inferencial, y esto significa calcular un valor de la población a partir de los datos de una muestra. En los estudios analíticos, sean estos comparativos, relacionales, explicativos y o experimentales, la estadística inferencial tiene el objetivo de poner a prueba una hipótesis. Cuando presentamos los resultados de estudios descriptivos con variable cualitativa, donde se empleó un método de muestreo, es necesario presentar el intervalo de confianza. Este es un cálculo que nos previene de la certeza de los datos mostrados en las tablas de resultados. Se proporciona un intervalo de valores dentro de los cuales se asume que debe estar el valor de la población. Cuando presentamos los resultados de estudios descriptivos de variables cuantitativas donde se utilizó un método de muestreo, es necesario presentar los intervalos de confianza. Este es un cálculo que nos previene de la certeza del promedio. Nos muestra en la tabla un intervalo de valores dentro de los cuales se puede presentar el promedio en la población total con una confianza del 95%. En el ejemplo, el promedio es de 5 piezas afectadas por caries y se infiere que en la población total el promedio de piezas afectadas está entre 4.78 y 5.22, afirmando esto con un 95% de confianza. Con finalidades didácticas, hemos agrupado las pruebas estadísticas en 3 grandes grupos. Estos son la comparación de medias o promedios, la comparación de proporciones o frecuencias y la correlación de variables o relación de dependencia entre variables. Tenemos 3 tipos de comparación de promedios. El primer tipo es de grupos asociados, que en realidad se refiere al mismo grupo de pacientes, pero en 2 lecturas distintas. Un momento en el pretest o antes y un momento del posttest o después. El segundo tipo de comparación se refiere a 2 grupos diferentes de pacientes y que dentro de sus datos vemos que las varianzas son diferentes. La diferencia debe ser mayor al 10% una respecto a la otra. El tercer tipo de comparación se refiere a 2 grupos diferentes de pacientes y que dentro de sus datos vemos que las varianzas son iguales. La diferencia debe ser menor al 10% una respecto a la otra. La fórmula de comparación de promedios sufre ligeros cambios de acuerdo al tipo de comparación. En una explicación muy simple y general podemos decir que la fórmula nos pide en el numerador hallar la diferencia entre el promedio del grupo 1 respecto al grupo 2. Y en el denominador tenemos alguna medida de dispersión, en este caso la dispersión de la diferencia de cada uno de los datos comparando el dato antes con el dato después. Esta media de dispersión se multiplica por la raíz de la cantidad de pacientes. Otra forma de explicar cómo funciona la fórmula de comparación de promedios es la siguiente. El numerador tiene la diferencia entre los promedios, mientras que el denominador tiene la distancia total entre los datos, la dispersión de los datos. Una vez calculado el valor t mediante la fórmula, llevamos este valor a un gráfico y ubicamos el valor dentro del mismo. Sin embargo, todos los paquetes estadísticos nos hacen más fácil la interpretación, dándonos un valor denominado el valor p, que se interpreta de la siguiente manera. Si el valor p es grande, esto significa mayor o igual a 0.05, entonces debemos aceptar la hipótesis nula, lo que significa que no hay diferencia entre los grupos. Mientras que si el valor p es pequeño, menor a 0.05, entonces debemos de rechazar la hipótesis nula. Es decir, diríamos que sí hay diferencia entre los promedios de los 2 grupos. Finalmente presentamos la interpretación del valor p
para la prueba estadística TED-Student. Este valor compara dos grupos de datos cuantitativos y nos refiere si estos dos grupos son estadísticamente iguales o diferentes. Para el ejemplo que vemos en el cuadro, el valor P 0.004 indica que los valores de los grupos son estadísticamente diferentes, debido a que el valor es menor a 0.05. En el caso de los datos provenientes de mujeres, sucede de igual manera. El valor P del estadístico TED-Student, por ser menor a 0.05, podemos afirmar que los promedios del grupo de estaturas de mujeres peruanas y noruegas son estadísticamente diferentes. El fundamento general de la prueba chi cuadrado nos pide tener por lo menos dos grupos. En este caso tenemos el grupo A y el grupo B. Dentro de cada uno de los grupos tenemos subgrupos. Por ejemplo, en color azul están los sanos y en color rojo están los enfermos. En el presente gráfico podemos apreciar que el grupo B tiene mayor cantidad de enfermos que el grupo A. En el caso del estudio experimental, se tienen como mínimo dos grupos, uno llamado grupo experimental y el otro llamado grupo control. Y dentro de estos grupos se evalúa la cantidad de éxito y fracaso de este tratamiento nuevo. En el diseño de casos y controles, evaluamos y comparamos la proporción de personas que se expusieron y las que no se expusieron al factor de riesgo, tanto en el grupo de casos como en el grupo de controles. Recapitulando, para ejecutar la prueba de chi cuadrado, tenemos que siempre deben existir al menos dos grupos, sean estos experimental y grupo control, o de casos y controles, o uno de expuestos y otro de no expuestos. Cuando utilizamos la prueba chi cuadrado en los estudios explicativos, debemos de tener en cuenta cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En el estudio experimental, las variables cambian de nombre. La variable independiente se denomina estímulo y la variable dependiente se le llama respuesta. En el cuadro podemos ver las frecuencias observadas. Estas son datos de nuestro experimento, son datos de la vida real. Estos datos son los que vamos a contrastar contra un modelo esperado donde no pasa nada, es decir, donde no hay relación entre las variables o donde el grupo expuesto y no expuesto tienen igual frecuencia. Las frecuencias esperadas o modelo teórico reciben este nombre de esperadas porque en el caso de que nuestro experimento no funcione, se espera que sean iguales las proporciones de cada celda en la tabla de 2×2. Tenemos dos formas de construir este modelo teórico. Una forma es que todas las celdas tengan igual proporción y la segunda forma es calcular de acuerdo a los totales marginales que vamos a ver en las siguientes láminas. Esta es una tabla que muestra frecuencias esperadas de igual proporción en cada celda, es decir, la cantidad total de pacientes la dividimos entre la cantidad de celdas y cada celda lleva esta proporción. Una vez construida esta tabla de las frecuencias esperadas, el chi cuadrado opera comparando matemáticamente los valores de cada casillero de los datos observados contra los casilleros de la tabla de datos esperados. Mientras más se parezca la tabla de esperado al observado, entonces estaríamos diciendo que no hay relación entre las variables.
Mientras la tabla de datos observados sea más diferente a la tabla de datos esperados, estaríamos pensando que hay una relación entre la variable independiente contra la variable dependiente. Es decir, los datos observados deben separarse de manera muy importante de un modelo esperado donde no pasa nada. Todo paquete estadístico, luego de hacer los cálculos respectivos, nos devuelve un valor denominado el valor P. Este valor es el que debemos aprender a interpretar en el contexto de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. Si el valor es igual o mayor a 0.05, entonces diremos que no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, consideramos que las variables son independientes entre sí y entonces decimos que no están relacionadas. Si por el contrario el valor P resulta muy pequeño, menor a 0.05, entonces diremos que se rechaza esta hipótesis nula, donde no pasa nada, y aceptamos la hipótesis del investigador. Por lo tanto decimos que sí hay una asociación entre la variable independiente con la variable dependiente. Este es un cuadro que muestra un estudio donde se relaciona la exposición a un factor, radioterapia, con la presencia de enfermedad boca seca o serostomía. Se utiliza el estadístico chi cuadrado para comprobar si hay relación entre la variable causa con la variable efecto. En el presente cuadro debemos ubicar los datos de frecuencias y porcentajes, el valor P estadístico chi cuadrado llamado también valor de significancia, que en este caso es 0.02. que es menor a 0.05. Por lo tanto, se considera que hay una asociación significativa entre la radioterapia y la serostomía. Este es un cuadro que muestra un estudio donde se trata de ver si la presencia de enfermedad, resfrío, se presenta con igual frecuencia entre varones y mujeres. Se utiliza el estadístico chi cuadrado para homogeneidad, con el objetivo de comprobar si hay igual distribución de frecuencia de enfermedad en los dos grupos. En el presente cuadro debemos ubicar los datos de frecuencia y porcentajes, el valor P del estadístico chi cuadrado o llamado también valor de significancia, que en este caso es 0.08. Siendo mayor a 0.05, por lo tanto podemos decir que la diferencia de proporción entre sanos y enfermos no es estadísticamente significativa entre varones y mujeres. Cuando deseamos comprobar la correlación entre dos variables cuantitativas, recurrimos al estadístico R cuadrado de Pearson. Para utilizar este estadístico tenemos que partir de dos requisitos. El primero es que ambas variables sean de naturaleza cuantitativa y el segundo que hayan demostrado provenir de una distribución normal. Este es un ejemplo de la utilización de la prueba R cuadrado de Pearson, donde tenemos que el eje X expresa la edad de los pacientes y el eje Y la prevalencia de la caries dental. Notemos que para cada edad corresponde un valor de prevalencia o porcentaje de enfermos. Una vez realizados los cálculos tenemos que el R cuadrado resulta 0.87. Sin embargo, aún nos falta operar la raíz cuadrada, lo que resulta 0.93. A este valor ya operado se le denomina el coeficiente de determinación, el cual se debe interpretar siguiendo la tabla que mostramos a continuación. El valor de 0.93 cae en la categoría de correlación fuerte, por lo tanto podemos afirmar que las dos variables están correlacionadas de manera significativa.